Pues continuamos con el estudio de Romanos, el estudio expositivo y secuencial de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy, Dios mediante, seguiremos en el capítulo 1, veremos los versículos 8 al 15. Y hasta ahora lo que hemos hecho del 1 al 15 es lo que es la introducción de la carta. Y en los versículos 1 al 7 hemos visto la salutación personal del apóstol Pablo y ahora va a continuar explicándole a sus lectores, explicándole a los creyentes de la iglesia de Roma qué era lo que le movía a él a querer ministrar espiritualmente a estos cristianos de Roma. Así que si me acompañáis, abrimos nuestras Biblias y vamos al capítulo 1 de la epístola a los romanos, versículos 8 al 17, y leo la versión de las Américas. Dice el versículo 8, está hablando el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, y dice: en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues a Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones implorando que, ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Versículo 11. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he sido impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Versículo 14. Tengo obligación tanto con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en el texto que hemos leído en esta mañana, vamos a ver 6 características espirituales que nos mueven a servir a los demás con la motivación correcta. 6 características espirituales encontramos en este texto que nos van a mover a servir a los hermanos en la fe, a los demás por extensión también, como veremos, de la forma correcta, con la motivación correcta. Aunque lo iremos viendo poco a poco, pero a modo de resumen, en el versículo 8 veremos un espíritu agradecido a Dios. En el versículo 9, la primera mitad, veremos un espíritu que adora anclado en la verdad. Segunda parte del versículo 9 hasta el versículo 12, o hasta el versículo 11, mejor dicho, un espíritu que busca la edificación. Versículo 12, cuarta característica, un espíritu humilde. La quinta característica que nos mueve a servir a los demás con la motivación correcta, un espíritu fructífero. Y los versículos 14 y 15, un espíritu que no hace acepción de personas. Así que la primera característica que nos mueve a servir a los demás con la motivación correcta es un espíritu agradecido a Dios. Juan Pablo comenzaba la reunión leyendo el Salmo 118 y el versículo 1 dice: dad gracias a Dios, dad gracias a Jehová, porque Él es bueno. Y el apóstol Pablo comienza el versículo 8 diciendo: en primer lugar, antes de todo, doy gracias a mi Dios. ¿Por quién? Por vosotros, los hermanos de Roma. Pero en primer lugar, doy gracias a mi Dios. Antes de nada, su agradecimiento es al Dios que ha hecho la obra en sus hermanos en Roma. Pablo no comienza dando las gracias a los creyentes de Roma por el magnífico testimonio que veremos que estaban teniendo, que estaba haciendo que el Evangelio se extendiese de manera magnífica por el Imperio Romano. Pablo nos dice: en primer lugar, doy gracias a la iglesia de Roma por su ejemplo a seguir por otros cristianos. Pablo no da gracias a aquellos misioneros que habían llegado en su día a Roma, habían predicado el Evangelio y se había fundado esta iglesia que estaba dando un testimonio tan magnífico, sino que Pablo comienza dándole las gracias a Dios. Porque Pablo es consciente de que solo Dios es el que hizo posible la conversión de los cristianos en Roma y solo Dios es el que hace posible la propagación de la fe por medio de la predicación de su Evangelio. Pablo da gracias a Dios
por los cristianos en Roma, por todas las bendiciones que ha descargado en ellos y que está dando por medio de ellos. Solo Dios es el merecedor de la gratitud del creyente. Solo Dios es el merecedor de la gloria por la salvación y por la santificación de los creyentes. Solo Dios es el merecedor de la gloria por la extensión del Evangelio, porque solo Dios es el que escoge, solo Dios es el que determina los medios para la propagación de su palabra, y solo Dios, a través de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, es el que salva. Así que, en primer lugar, gracias a Dios. Como el apóstol Pedro le dijo a la iglesia de Jerusalén, Hechos capítulo 15, versículo 7, dice: vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió. ¿De quién? De entre vosotros. ¿Por qué medio? Que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Oyeron por la boca de Pablo, pero ¿qué oyeron? El Evangelio, y creyeron. ¿Por qué? Porque Dios los escogió. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por ninguna obra de nuestra parte. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que solo Dios sea el que reciba la gloria. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva, todo don perfecto, no viene de aquel que lo hace, sino que viene de lo alto. Y desciende a nosotros, ¿de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay cambio de variación. Dios es inmutable. Y Pablo da gracias a Dios por la obra que está haciendo en los creyentes de Roma, porque solo por la gracia de Dios, solo por la misericordia que Dios derrama sobre su Hijo, es lo que produce que estos hijos, que nosotros los creyentes, hagamos las buenas obras, vivamos una vida de santidad y, como cantamos muchas veces, sabemos que solo Dios es la fuente de la vida eterna y de toda bendición. Como dijimos al principio, en la introducción de esta carta, el apóstol Pablo, normalmente las cartas que escribe son con el objetivo de corregir algún error doctrinal, de exhortar algún pecado que está teniendo los creyentes de la iglesia para corregir dichos pecados. Pero la carta a los romanos, si os acordáis, vimos que, en primer lugar, aunque tiene exhortación, tiene corrección, es una presentación del propio apóstol Pablo y de su ministerio. Pero algo que hay en común en casi todas las cartas del apóstol Pablo, y digo casi porque hay una que sabéis que no, es que independientemente de lo grave que sea el pecado al que escribe a la iglesia, independientemente de lo garrafal que sea el error doctrinal que está teniendo esa iglesia y que escribe para corregirlo, siempre, a excepción de una carta, siempre encuentra en los creyentes motivos para agradecer a Dios por la vida de esos creyentes. Solo hay una excepción en la carta, como sabéis, a los Gálatas, y es que los miembros de la iglesia de Galacia habían dejado o se estaban apartando del evangelio verdadero para ir en pos de un evangelio diferente, o sea, de un falso evangelio promovido por los judaizantes, y esto ya eran palabras mayores. Y sabemos los pecados que había en Corinto, sabemos los pecados que se corrigen en otros sitios, pero siempre encuentra el apóstol un motivo para dar gracias a Dios por sus hermanos en la fe. Como digo, tenemos que preservar la pureza del evangelio verdadero. Tenemos que contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez y para siempre a los santos, es decir, por la palabra de Dios. Tenemos que corregir a los creyentes de sus errores. Tenemos que corregir a la iglesia de sus fallos doctrinales. Tenemos que dejarnos corregir cuando somos exhortados con nuestro pecado. Pero quiero que miréis, o lo hacéis directamente, o en vuestra mente, pero al hermano, a la hermana que tenéis alrededor, detrás, delante, que me tenéis a mí enfrente, seguro que vais a encontrar fallos, seguro que vais a encontrar pecado, seguro que os vais a acordar de cosas en el pasado que fulanito o fulanita me hizo, o dijo, o hizo a otros que quiero. Pero todos los que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Todos somos hijos de Dios, igual que tú, igual que yo. Y esto tiene que ser un motivo de gratitud
a Dios por la obra que está haciendo en tu hermano y en tu hermana, a pesar de los fallos que pueda tener tu hermano o tu hermana. Y tienes que orar para que Dios siga perfeccionando las vidas de santidad del que os está hablando y de vosotros mismos. Seguir orando agradecido a Dios, porque Dios nos ha salvado y ahora formamos parte de la familia de Dios. Y no solo eso, sino ahora también para que te use a ti como respuesta a la oración de gratitud que tú estás haciendo de que Dios vaya perfeccionando, santificando al hermano o a la hermana. Hay otro detalle que no quiero que pasemos por alto. Dice el versículo 8, doy gracias a mi Dios. Hemos cantado nuestro Dios, hemos cantado mi Dios, y Pablo dice, doy gracias a mi Dios. Y ningún pagano, ningún impío, ningún seguidor de otras religiones, de otros dioses, se podía acercar a esos falsos dioses diciendo mi Dios. Pablo está expresando la relación íntima, personal, que tenía con Dios y que todos los cristianos tenemos nada más y nada menos que con el Todopoderoso, que con el Creador del universo. No sé si somos conscientes de la realidad de poder ir a ese Dios y decirle mi Dios. Eso implica que Él es nuestro Padre, implica que tú eres su hijo, que tú eres su hija. ¿Cómo nos enseña el Señor Jesús a orar en Mateo 6:9? Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro. Juan 1, versículos 12 y 13 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de carne ni sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Dios es el que hace la obra, pero nos da potestad, nos da derecho a ser llamados nada más y nada menos que hijos de Dios. Es increíble que podamos ser llamados hijos de Dios. Y lo más increíble es que no hemos ganado esto por ningún mérito propio, sino a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de ser enemigos de Dios, a pesar de ser hijos de ira, merecedores de la condenación en el infierno. Dios toma la iniciativa de amarte. Dios toma la iniciativa de amarme. Y dice primera de Juan 3:1 que mirad cuán gran amor, no hay palabra, no hay adjetivo que lo pueda encasillar, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y dice, y esos somos, para que no quede duda. Dios toma la iniciativa de amarnos. Nosotros somos su hijo, pero no podemos dirigirnos de cualquier manera a nuestro Dios, sino que necesitamos de alguien que medie entre nosotros, entre Dios y nosotros. Necesitamos de un mediador. No podemos directamente darle gracias a Dios por nosotros mismos. No podemos únicamente decirle mi Dios por nosotros mismos, sino que dice el versículo 8 de Romanos que hemos leído: doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Literalmente, a través de Jesucristo. Gracias a la obra de Jesucristo. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6 que nadie viene al Padre sino por mí. El Hijo se encarnó, la segunda persona de la Trinidad se hace hombre, como hombre vive la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, como hombre muere la muerte injusta que tú y yo justamente merecíamos morir, es enterrado, resucita al tercer día conforme a las Escrituras, asciende al cielo, es exaltado nuevamente y ahora desde el cielo está mediando entre Dios y nosotros. De manera que la justicia perfecta de Dios nos es imputada en nosotros y ahora nosotros somos vistos a través de la justicia de Cristo. Es como Dios nos ve como si hubiésemos vivido la vida perfecta de Cristo. Dice Hebreos 13:15, por tanto, ofrezcamos continuamente sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, pero me he saltado queriendo la mitad del versículo. Por tanto, ofrezcamos continuamente, no, dos palabras me he saltado, mediante Él. ¿El qué? Sacrificio de alabanza a Dios,
es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué? Porque solo por medio de Dios, solo a través de Dios, solo gracias a la obra de Jesucristo, son aceptadas por Dios nuestras obras de gratitud, nuestras obras de servicio a Él. Solo por medio de Jesucristo son escuchadas nuestras oraciones. Solo por la obra de Cristo llega ante los oídos de Dios nuestra alabanza. Solo a través de Jesucristo podemos darle gracias a Dios. Solo Jesucristo es nuestro mediador celestial, que nos da acceso al Padre, nos reconcilia con Él. Y como sabéis, no hay varios mediadores. No es Jesucristo más la Virgen María. No es Jesucristo más nuestras buenas obras. Primera de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y también hay ¿cuántos mediadores? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Cristo Jesús, hombre. La palabra mediador en el original significa uno que va en medio de dos, en medio de varios. Solo Cristo va en medio de Dios y del creyente. ¿Para qué? Para reconciliar la relación que el pecado había roto. Gracias a su mediación, como dice Hebreos 4:16, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, para el oportuno socorro. ¿Cuál es el motivo que lleva a Pablo ese espíritu agradecido, ese dar gracias a Dios por sus hermanos de Roma? Volvemos a leer, versículo 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque, aquí viene la respuesta a la pregunta, por todo el mundo se habla de vuestra fe. O como dice la Reina Valera, bien dicho, por todo el mundo se divulga vuestra fe. Los creyentes en Roma estaban predicando el Evangelio de tal manera, con tal celo, con tal fidelidad, con tal denuedo, que su fe se había dispersado por todo el Imperio Romano. Si analizamos el contexto, vemos de nuevo la soberanía de Dios usando a gobernantes paganos para llevar a cabo su propósito, como estamos viendo en Habacuc, o como Samuel nos explicó el jueves pasado en cuanto a Azael, en cuanto a Jehú, en el primer libro de Reyes. El Evangelio se estaba difundiendo de manera vertiginosa, sin internet, sin redes sociales, sin WhatsApp, en una ciudad que los estudiosos dicen que tenía entre 1 y 2 millones de habitantes, y de allí se estaba extendiendo hasta el infinito y más allá, como dice Toy Story. Pero como digo, esta divulgación del Evangelio fue facilitada, y aquí es lo que me refiero a la soberanía de Dios usando a gobernadores paganos, porque en el año 49 después de Cristo, esto lo vemos en la historia secular, aunque la Biblia también lo apoya, ahora veremos con versículos, el emperador romano Claudio, año 49 después de Cristo, hace un edicto que manda que todos los judíos de Roma sean expulsados de la ciudad. Dice Hechos 18:2 que se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio, este emperador, había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Priscila y Aquila son uno de los que salieron por este edicto. ¿Y cuál fue el motivo de Claudio que decidiera expulsar a todos los judíos? No a los judíos cristianos, a todos los judíos. Bueno, pues muchos historiadores llegan a la conclusión, como digo, podéis ir a los libros de historia, había un tal Crestus, que muy probablemente se esté refiriendo a un tal Cristo, que tenía muchos seguidores. Estos seguidores iban proclamando el Evangelio que este Crestus, que este Cristo les había proclamado a ellos. Esto hizo que este Evangelio, o por el poder de este Evangelio, mejor dicho, muchos judíos de Roma se convirtiesen a dicho Evangelio. Y esto tuvo como consecuencia, este número de conversiones, tuvo consecuencia, por un lado, que los judíos ortodoxos, que odiaban las enseñanzas de este tal Crestus, se pusieran en contra
de los judíos cristianos. Y por otro lado, que los no creyentes de Roma empezasen a ser confrontados con su pecado por este evangelio que estaba siendo proclamado, lo cual no les sentaba muy bien a esta gente. Por lo tanto, el emperador Claudio vio que estos evangelizadores judíos eran una amenaza para la paz, para la estabilidad de la ciudad de Roma, y para curarse en salud, dice: muerto el perro, acabó la rabia, expulsamos a todos los judíos. Pero lejos de cumplir con su propósito, el emperador lo que hizo es facilitar la extensión del evangelio por todas partes. No sé si os suena la historia con un tal Saulo de Tarso. Jesucristo le dice a los creyentes que le iban a tener que predicar el evangelio a Jerusalén, a Judea, Samaria, todos los confines de la tierra. Los cristianos se quedan agusticos en Jerusalén y tiene que venir un tal Saulo a perseguir a la iglesia, a que salgan por piernas de Jerusalén todos estos cristianos, y el evangelio, Hechos capítulo 1 versículo 8, se extiende por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ahora Claudio vuelve a hacer lo mismo. Me quito de en medio a estos cristianos judíos, y lo que hace es que estos cristianos, forzadamente, pero como Priscila y Aquila, salen y llevan el evangelio allí por donde van. Y ahora Pablo, el que fuera Saulo de Tarso, es el que da gracias a Dios por la extensión del evangelio a Roma y más allá. Por un lado, Pablo quería ir a Roma porque, como vimos, se había quedado sin sitio físico donde predicar el evangelio en su zona. Ya había predicado el evangelio por todas partes. Quería llegar a Roma para que le ayudasen a desde ahí extenderse por el resto de Europa. Y por otro lado, Roma es saturada también del evangelio. Y por todo ello, Pablo da gracias a Dios. Tenemos que orar para que Dios nos dé valentía, para que el Espíritu Santo nos dé de nuevo y firmeza para predicar el evangelio de forma que influya a todo nuestro linaje. De manera que si se incomodan los que son confrontados con su pecado, si se incomodan los que tienen otra religión ortodoxa que no tiene nada que ver con el evangelio, Dios está bajo el control de todas las cosas y Él es el que salva, Él es el que promueve, el que proclama, y Él es el que usa a personas inútiles como nosotros, haciéndonos útiles por el poder de su Espíritu. Estamos viendo 6 características espirituales que nos mueven a servir a los demás con la motivación correcta. Hemos visto, en primer lugar, que tenemos que tener un espíritu agradecido a Dios. En segundo lugar, un espíritu anclado en la verdad. Un espíritu que adora anclado en la verdad. Y este adora, que me lo he comido sin querer, es importante. Un espíritu que adora anclado en la verdad. Dice el inicio del versículo 9: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Y esta palabra sirvo es peculiar. En el original, en el griego original, y que Alba me perdone por la pronunciación, pero la palabra es latreuo, o latreuo, no sé dónde va acentuada. Esta palabra no se usa para hablar del servicio en general. Eso, conocemos otras palabras que se traducen al español como diaconía, diácono, pero sino que esta palabra siempre, que la encontramos en el Nuevo Testamento, este latreuo, se utiliza para hacer referencia a un servicio, dice a Dios a quien sirvo, pero un servicio en el 100% de los casos de adoración religiosa. Podemos servir a Dios de muchas maneras, pero este latreuo es un servicio de adoración religiosa, ya sea a Dios, o también vemos en otros textos adoración a ídolos paganos, pero siempre un servicio de adoración religiosa. Un poco más adelante, en el versículo 25 de este mismo capítulo, dice Pablo: porque cambiaron, ahora hablando de los paganos, dice la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron, o dice la Reina Valera, dando culto, y esta es latreuo, a la criatura en vez de al Creador. Es la misma palabra que en el versículo 9, un servicio de adoración. Romanos 12:1: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro latreuo, vuestro culto racional. Bueno, en este caso la palabra es latreia,
que se refiere a cualquier tipo de servicio, pero por el contexto es servicio de adoración. Por tanto, nuestra adoración, nuestro servicio de adoración a Dios, tiene que ser presentado no solo de manera externa, superficial, sino presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Hemos de adorar con todo nuestro ser. Y es la misma idea que Pablo sigue expresando ahora al decir, pues Dios a quien sirvo, a quien hago mi servicio de adoración, dice, en mi espíritu. Los creyentes solo podemos adorar por medio de Dios. Los creyentes solo podemos adorar por el poder del Espíritu que mora en nosotros, del Espíritu Santo en este caso. Pero cuando dice aquí Pablo, sirvo en mi espíritu, no está haciendo referencia al Espíritu Santo, sino que está haciendo referencia al propio espíritu de Pablo, es decir, a todo el ser de Pablo. Como digo, Dios no busca adoración superficial, Dios busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4, 23 y 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu, como Pablo servía en mi espíritu, y en verdad, es decir, con todo su ser. Pablo, antes de ser salvado, era un fariseo intachable. Cumplía a rajatabla con todos los ritos de la ley judía, es decir, servía a su Dios en su carne, no en su espíritu. A los ojos de Dios estaba haciendo una adoración hipócrita, como el Señor Jesucristo le dice a los fariseos en Marcos 7, 6. Dice, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócrita, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Consecuencia, en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Pero por la gracia de Dios el corazón de Pablo había sido transformado por completo por el Evangelio. Todo su ser había sido regenerado y ahora servía a Dios no en la carne, sino en su espíritu, adorando a Dios con todo su ser. Filipenses 3:3, hablando de los cristianos, dice que nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos, dice la Reina Valera, que servimos, dice el original que la trevo, servicio de adoración, servimos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, dice, no poniendo la confianza en la carne, no poniendo la confianza en ritos, no poniendo la confianza en obras, no poniendo la confianza en santos, no poniendo la confianza en formalismos, sino poniendo la confianza en Cristo Jesús, en su obra en la cruz del Calvario, la cual nos mueve a adorarle con todo nuestro ser, a adorarle en nuestro espíritu. Segunda de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios a quien sirvo, misma palabra que estamos viendo, la trevo con limpia conciencia. Tenemos que adorar con la conciencia limpia, con un corazón sincero que busca, viene aquí a adorar a Dios. Lo hemos preguntado muchas veces y lo tenemos que preguntar todos los domingos, porque yo me lo pregunto a cada momento, o me lo debería de preguntar a cada momento de mi vida. ¿Qué hago hoy aquí? ¿A qué he venido en el culto dominical? ¿Es domingo y hay que cumplir con el expediente? Si no vengo a ver qué dirán los hermanos, las hermanas. ¿He venido a ver qué beneficio espiritual puedo sacar de sentirme bien cantando a Dios? ¿O he venido para darle la gloria, para darle la honra a Dios por medio de Jesucristo, por medio de mi servicio de adoración, por medio de las canciones, de las oraciones, de estar atento a la predicación, y todo ello con mi espíritu, con nuestros 5 sentidos implicados en ello? Y no solo en el culto, no solo fichamos el domingo, termina, salimos por esa puerta y vivimos otra vida, sino los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Tiene que ser un acto de servicio, de adoración a nuestro Dios, desde cocinar hasta cuidar de nuestras esposas, educar a nuestros hijos, honrar a nuestros padres, sujetarnos a nuestros maridos,
ser diligentes en nuestros estudios, ser diligentes en nuestro trabajo, perseverar en la oración o, en resumen, 1 Corintios 10:31. Ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Para Pablo, adoración y servicio eran las dos caras de la misma moneda. Su servicio era un acto de adoración y su adoración era un acto de servicio. Y nuestras vidas tienen que ser un acto continuo de adoración y de servicio a nuestro Dios. En el caso concreto de nuestro capítulo concreto, de nuestro versículo concreto del apóstol Pablo, ¿en qué consistía en este caso el servicio de adoración del apóstol? Versículo 9, en la predicación del Evangelio de su Hijo. En el versículo 1, Pablo decía cuando se presentaba, Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Versículo 9, Pablo, yo sirvo en la predicación del Evangelio de su Hijo. Y como sabemos, no hay dos evangelios diferentes. Hay un único evangelio. Lo que Pablo está reafirmando a decir Evangelio de Dios, Evangelio del Hijo, es la igualdad que existe entre el Padre y el Hijo. Y a su vez está reafirmando la deidad del Señor Jesucristo. Y dice, en la Reina Valera creo que viene seguido, aquí viene al principio y al final de la frase, pero dice, pues Dios me es testigo. Pablo confirma la verdad de las palabras que está diciendo, apelando a Dios como su testigo. Lo que está haciendo es reforzar sus palabras, apoyándose en la omnisciencia de Dios. Lo que Pablo le está diciendo a los creyentes de Roma es, mirad, no estoy expresando mi gratitud a Dios por vosotros para haceros la pelota y que me recibáis a mí, que sabéis que tengo que ir a Roma para ir después a Europa, y así pues me aseguro de que no me digáis que no. Pablo está diciendo, quiero que sepáis que mi agradecimiento a Dios por la obra que está haciendo en vosotros es completamente sincero. Y Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, es testigo de la veracidad de mis palabras. 6 características espirituales que nos mueven a servir a los demás con la motivación correcta. Hemos visto un espíritu agradecido a Dios, un espíritu que adora anclado en la verdad del Evangelio. En tercer lugar, un espíritu que busca la edificación. Versículo 9, de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. No olvidemos, Pablo nunca había estado antes en Roma. El apóstol no conocía personalmente a los creyentes, o por lo menos a la mayoría de los creyentes de esa iglesia. Pero era el amor que tenía Pablo por esa iglesia de creyentes que no conocía lo que le movía a orar sin cesar por estos creyentes, dando gracias a Dios. Versículo 10. Oraba implorándole que por su voluntad, por la voluntad de Dios, les permitiese ir a ellos. Pablo no solo perseveraba en la oración, sino que él mismo deseaba ser parte de la respuesta de Dios a esa oración. Muchas veces, y ahora esta palabra está muy de moda por desgracia con lo del COVID, pero muchas veces estamos dispuestos a servir de forma no presencial. Tengo dinero y ofrendo para ayudar a tal misionero. Oro, persevero en la oración para que tal ministerio Dios lo use para extender el Evangelio. Pero que Dios responda a mi oración usando mi dinero en ese misionero. Que Dios responda a mi oración bendiciendo ese ministerio. Pero el que yo esté tranquilito entre las 4 paredes de este local o entre las 4 paredes de mi casa. Y no es así. Tenemos que orar para que Dios nos saque de nuestra zona de confort para servirle a Él como Él quiera. Tenemos que orar como Pablo para ser nosotros mismos, si es la voluntad de Dios, parte de la respuesta a esa oración. Tenemos que orar como se nos está recordando estos últimos jueves con Elías, que dice Primero de Reyes 17:5, que Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Primero de Reyes 18:1 dice que Jehová le dijo, ve, y Elías, ¿qué hizo? Elías fue. Tenemos que ser como Isaías, que dice, yo oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, dice Elías, respondí, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8.
Pero Pablo no solo se ofrece como instrumento en las manos de Dios, sino que se somete a la voluntad soberana de Dios. Él tiene sus planes, él ora por esos planes, pero sus planes, su oración estaba sujeto siempre a la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 10, implorando que ahora, al fin, logre ir a vosotros por la voluntad de Dios. En este caso concreto sabemos que la voluntad de Dios fue responder afirmativamente a la oración de Pablo de ir a Roma. Pero me remito a las últimas predicaciones, como hemos visto en Habacuc, como hemos visto en el primer libro de Reyes. La manera de Dios y los tiempos de Dios no son nuestra manera, no son nuestros tiempos. Pablo sí consiguió viajar a Roma, es más, consiguió viajar a Roma con todos los gastos pagados. Es más, consiguió llegar a Roma con pensión completa durante más de 2 años, pero en calidad de prisionero. Y en su situación de encarcelamiento, Dios le abre puertas, Dios le da oportunidades para predicar el Evangelio, de manera que este Evangelio se extiende por toda Roma, por toda la guardia pretoriana y hasta la casa de César, como vemos en Filipenses 1:13 o en Filipenses 4:22. Dios responde a nuestras oraciones en su manera, en su tiempo. Nosotros sometemos nuestras oraciones a su voluntad. ¿Cuál era el motivo de Pablo para viajar a Roma? Dice anhelo vero. Versículo 11, anhelo vero. Recibimos noticias constantemente de la iglesia perseguida. Oramos por la iglesia perseguida. Recibimos noticias de algún misionero que no conocemos personalmente, y a muchos de nosotros, y os aseguro que a mí el primero, por desgracia y para vergüenza mía, me cuesta orar por ellos con perseverancia. ¿Por qué? Porque no los conozco. Pero esto se debe no a que no los conozca, sino a que yo, y estoy hablando yo, no tengo una noción clara de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, de lo que significa ser hermano en la fe. Dice que Pablo anhelaba, Pablo deseaba intensamente ir a ministrar a creyentes que no conocía, porque les amaba sinceramente, y les amaba sinceramente porque eran su familia espiritual. Mirad, hermanos, hermanas, cuando digo hermano, hermana, no es por cumplir un protocolo, no es por tener un vocabulario religioso que suene mejor cuando me dirijo a vosotros, sino porque es que es lo que realmente sois para mí. Sois mis hermanos, sois mis hermanas, porque sois mi familia espiritual, mis hermanos en la fe. Y tenemos que orar para que Dios nos dé ese anhelo en su espíritu para servir fervientemente los unos a los otros, sea que me conozca, sea que no le conozca. Pablo anhelaba ir a Roma para edificar y fortalecer a los hermanos, dice el versículo 11, porque anhelo veros, ¿para qué? Para impartiros algún don espiritual, para comunicar algún don espiritual. ¿Y esto qué significa? La respuesta la encontramos en este mismo versículo 11, a fin de que seáis confirmados. Pablo quería confirmar, Pablo quería fortalecer espiritualmente a sus hermanos, dándole algún don espiritual. Y esto no significa ni más ni menos que usando los dones, las capacidades que Dios le había dado al apóstol. Así que Pablo tenía un espíritu que buscaba la edificación. Una cuarta característica espiritual que nos mueve a servir a los demás, un espíritu humilde. Pablo sigue su explicación mostrando en el versículo 12 su humildad, su dependencia de la obra de Dios en su propia vida por medio de los dones que Dios da a otros creyentes para que puedan a su vez ministrarle a Él mismo. Dice el versículo 12, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Pablo no tenía la intención de llegar a Roma tirando de currículum como superapóstol para enseñar, fortalecer a sus hermanos inferiores en la fe. Pablo reconoce que él necesita ser edificado, él necesita ser fortalecido
por sus hermanos en la fe. Y mira, si el apóstol Pablo necesita que los hermanos le edifiquen, cuanto más nosotros. Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero yo lo repito, en la iglesia no hay sitio para llaneros solitarios. La Biblia nos manda en Hebreos a no dejar de congregarnos. ¿Y no dejar de congregarnos para qué? ¿Para cumplir con llenar los bancos? No. Para que, como sigue diciendo el versículo de Hebreos 10:25, para que nos exhortemos los unos a los otros y los otros a los unos. Y fijaos que nos dice: ancianos de la iglesia de Roma, espero ir a vosotros para que nos confortemos mutuamente. Sino que está diciéndole a toda la iglesia: anhelo ir a veros para usar mis dones con vosotros y para que vosotros me seáis de aliento, de confort a mí. Todos los creyentes necesitamos los unos a los otros edificarnos mutuamente. Yo a ti y por supuesto tú a mí. No importa la edad que tengas, no importa el ministerio que desempeñes, no importa los dones que Dios te haya dado. Todos tenemos que orar, no solo para que el Señor nos edifique, no solo para que el Señor nos confirme, nos fortalezca, sino también para que el Señor nos use para confirmar, fortalecer al otro y para que Dios nos ayude a reconocer que necesitamos la ayuda del otro, y si la ayuda es que nos tienen que confrontar con nuestros pecados, para que el Señor nos dé la humildad para reconocer que necesitamos ser confrontados y ser agradecidos al hermano, ser agradecidos a la hermana, porque nos ama y por eso viene a confrontarnos con gracia, con amor de nuestro pecado. Una quinta característica espiritual que nos mueve a servir a los demás con la motivación correcta es un espíritu fructífero. Dice el versículo 13: no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora he sido impedido, he sido estorbado, dice Reina Valera. Seguro que los romanos, la fama del apóstol Pablo había llegado a sus oídos. Tanto la fama buena como las calumnias, los rumores que hubieran levantado contra esta persona y contra el ministerio de este apóstol. Puede que algunos hermanos en Roma se estuviesen preguntando: oye, ¿por qué este apóstol que va proclamando el Evangelio, montando, creando, fundando iglesias allí por donde va, y ya lleva años y todavía no ha venido a nosotros a vernos? Y Pablo quiere aclarar que su intención de ir a verles no era algo nuevo, que él había intentado ya varias veces, en varias ocasiones, ir a viajar a Roma, pero dice que hasta ese momento se había visto impedido, le había sido estorbado su intención. ¿Qué o quién había estorbado la intención de Pablo de viajar a Roma? Podemos ver diferentes comentarios y podemos ver diferentes respuestas. La respuesta que encontramos aquí es que no hay respuesta. Entonces yo no voy a responder a esa pregunta. Pero sí os voy a responder a esa pregunta. Porque en último término, sea que fuese estorbado por cierta cosa, por cierta persona, por cierto espíritu, a ir a Roma, el que permitió que Pablo no fuese a Roma fue Dios en su plan soberano. Así que Dios en su soberanía usó los medios que tuviera que usar para que hasta ese momento Pablo no viajase a Roma. Y Pablo quiere aclarar que si no he ido, no es porque no he querido, sino porque en la voluntad de Dios no he podido, y mi intención es ir ahora a ver. A ver, ¿por qué? A fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Y la palabra fruto en este contexto, en el original, hace referencia a nuevos convertidos. Pablo quería predicar el Evangelio en Roma para que el Señor, por medio de la predicación del Evangelio, añadiese a la iglesia a aquellos que hubieran de ser salvados. Y como hemos dicho, este fruto llegó incluso a la casa del mismo César. 6 características espirituales que nos mueven a servir a los demás con la motivación correcta. En primer lugar, hemos visto un espíritu agradecido a Dios. En segundo lugar, un espíritu anclado en la verdad, que adora anclado en la verdad. Un espíritu que busca la edificación. Un espíritu de humildad.
un espíritu fructífero y, en sexto lugar, un espíritu que no hace acepción de personas. Un espíritu que no hace acepción de personas. Versículo 14. Dice, tengo obligación. La Reina Valera dice, soy deudor, tengo una deuda, tanto para con griegos como para con los bárbaros, tanto para con los sabios como para los ignorantes. En resumen, tengo una obligación para todo el mundo. Tengo una deuda para todo el mundo sin distinción, sean griegos, sean bárbaros, sean más sabios, sean ignorantes, para todo el mundo. ¿Qué obligación, qué deuda tenía el apóstol Pablo? Versículo 15. La obligación, la deuda de anunciar el Evangelio. Pablo amaba tanto a sus hermanos en la fe, a quien no conocía, que daba gracias a Dios por la obra que estaba haciendo en ellos. Pero también amaba no solo a sus hermanos en la fe, a quien no conocía, sino las almas de aquellos que no conocían, pero que más grave, no conocían a Cristo. Es por ello que para él el Evangelio, predicar el Evangelio era una obligación y se sentía en deuda de hacerlo para con todo el mundo. Y es por eso que 1 Corintios 9:16 dice, porque si predico el Evangelio, si cumplo con esta obligación que hemos visto, no tengo nada de qué gloriarme. Estoy bajo el deber de hacerlo. Es mi obligación, es mi deuda. Pues, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Y yo os pregunto, a mí primero, sentimos ese amor por los perdidos de tal manera que sentimos la obligación de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura sin acepción de personas. Todos los creyentes hemos sido encomendados a la gran comisión, a llevar el Evangelio por todo el mundo sin importar su raza, sin importar su posición social, sin importar su cultura, es decir, sin hacer acepción de personas. Porque todo ser humano que no tiene a Cristo, independientemente de su condición, de su raza, de su cultura, de si es más sabio, de si es más ignorante, todo el mundo que no tiene a Cristo está irremediablemente condenado al infierno por toda la eternidad. Pero la buena noticia frente a esta terrible noticia de esta condenación es que Jesucristo tampoco hizo acepción de personas. Y Él se entregó en sacrificio perfecto, suficiente, en la cruz del Calvario. Así que si no tienes a Cristo en tu vida en esta mañana, hoy es día de salvación para ti. No importan los pecados que hayas cometido en el pasado, que estés cometiendo ahora, la situación personal en la que te encuentres. Ora a Dios para que te dé fe y creas en el Evangelio de Cristo y puedas ir arrepentido realmente, con fe, a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo y decirle: Señor, perdóname por mis pecados y sé mi Señor y mi Salvador. Y Dios dice que no hace acepción de personas, Él gustosamente te salvará. Pero el Evangelio, como hemos dicho, no es solo para los perdidos, sino que es también para los salvados, es también para los creyentes. Por eso dice el versículo 15 que, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros, le está hablando a creyentes, a vosotros que estáis en Roma. El Evangelio no solo se predica para salvar almas, sino que también se predica para edificar las almas que ya han sido salvadas. Por lo tanto, el Evangelio salva, el Evangelio santifica, y por eso continuamente, domingo a domingo, jueves a jueves, y espero que cada día de nuestra vida estemos proclamando el Evangelio de Cristo, el único Evangelio, el Evangelio de Dios, el Evangelio del Hijo, el Evangelio del Espíritu Santo, el único camino que salva, que santifica. Así que, para terminar, una pregunta: ¿cómo, si eres creyente, cómo vas a usar las bendiciones que Dios te ha dado para la extensión del Evangelio? Pidámosle a Dios que nos mueva a servir a los demás con un espíritu agradecido, que nos mueva a servir con un espíritu que adora a Dios anclado en la verdad.
con un espíritu que edifica a los demás, con un espíritu lo suficientemente humilde como para saber que necesitas también ser edificado, con un espíritu fructífero, que Dios nos use para, si es su voluntad, que nuestra predicación tenga fruto de salvación en otras personas, con un espíritu que no hace acepción de personas. Y todo ello, todo este servicio, no para una medalla, no para sentirte bien contigo mismo, no para recibir una palmadita en la espalda, todo ello para adorarle, todo ello para servirle, todo ello para darle la gloria al único merecedor de la gloria y la honra, a nuestro glorioso Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que a Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por haberte revelado a nosotros por medio de la Sagrada Escritura, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia de que no es un libro cualquiera, de que es tu palabra, lo que ha salido de tu aliento, de tu boca, y que tú lo has querido plasmar por tu voluntad de esta forma escrita, Señor. Ayúdanos a escudriñar las Escrituras y a pedir que tu Espíritu sea el que nos ilumine a la hora de entenderla y a la hora de ponerla en práctica. Y te pedimos que nos dé ese espíritu de motivación correcta para servirte, para adorarte, en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que haga que implique en nuestro espíritu, que implique en nuestros 5 sentidos, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro corazón, para darte un servicio que dentro de nuestra capacidad, que tú te merezcas, Señor. Queremos que nos uses, y son palabras que hay que decirlas con mucho cuidado, pero queremos que nos uses para proclamar tu Evangelio. No podemos decirlo a la ligera y nos sujetamos a tu voluntad para que nos uses en la forma que tú quieras. Nos ayudes a quitar nuestro orgullo de nosotros, a quitar nuestra pereza, nuestro confort, a que nuestro yo desaparezca y sea, como hemos dicho muchas veces, eclipsado, sustituido por el tú, Señor, y que nuestro carácter se asemeje más a Cristo. Gracias por mis hermanos en la fe de esta iglesia, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo en ellos, Señor. Y ayúdame a mí y ayúdanos a nosotros a que seamos respuesta a nuestra oración de que sigas edificando a tu cuerpo, del cual tú eres la cabeza, al cual nosotros nos sometemos y nos sujetamos a tu voluntad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, Señor. Obra en sus vidas para tu gloria, Señor, y también para bendición de ellos, Señor. Y ayúdanos a ser un cuerpo útil, Señor. Nos sometemos a ti, Señor, y te damos las gracias por la obra, por los méritos y a través de tu Hijo Jesucristo. Amén.